cobrar tanto, cuando su obligación es operarlo ahí. Entonces, el paciente lo percibe, es una necesidad de tener que operarlo rápidamente, pero después sabe que lo que ha hecho es algo deshonesto, ¿no? Si te ha buscado en el hospital, tienen que operar en el hospital, no te ha ido a buscar en la calle, lo cual no es deshonesto, ¿no? Si me busca en una clínica o mi centro particular, lo que es natural, o sea, él sabía que le iba a pagar tanto, ¿no? Y por lo tanto, no es nada deshonesto, ¿no? Pero si me ha ido a un centro hospitalario en la cual o es asegurado o es del MINSA, ¿por qué me va a proponer llevarme fuera, ¿no? Entonces, ahí viene toda la cólera, ¿no? La rabia, es la necesidad de operarlo rápidamente, lo va a hacer, pero le va a cobrar, cosa que él no quería. Si hay un centro de salud es del MINSA, porque lógicamente los recursos eran muy bajos. Todas estas circunstancias ha generado pues también que de muchas quejas contra sí, el acto médico. Y eso, hay enjuiciamientos, ¿no? Hacia el acto médico en sí, ¿no? Porque las actitudes también del médico muchas veces, no todos, muy pocos, tal vez un porcentaje mínimo, pero eso genera pues en toda la comunidad ya una circunstancia en la cual no mencionan que tales cuales son los médicos de estas características. Y no lo digo porque lo haya visto en la televisión, lo he visto en sí también, no, no con muchos, pero sí lo he visto inclusive en los centros donde he trabajado o trabajo, ¿no? Lamentablemente sí lo hay, ¿no? Entonces, ustedes que están en formación, no, no es ético, no es ético, ¿ya? Y lo que uno debería es todo lo contrario, el compañero que ve esa circunstancia, hacer la denuncia, porque va en contra de nuestra formación profesional, ¿no? Que es muy humanitaria, ¿no? O sea, yo creo que si el médico se hace profesional de la medicina, es por justamente el humanismo que tenemos, ¿no? ¿Queremos ser millonarios? Yo creo que no. Algunos de repente se lo han hecho, tal vez por las características que han buscado en la especialidad, ¿no? Cirugía plástica, por ejemplo, y si ellos acerca de la belleza, porque también cirugía plástica no necesariamente es por ejemplo, hay quemados de reparaciones que se tienen que hacer grandes y que no necesariamente es para conseguir la belleza, sino de alguna manera pues las lesiones, ¿no? Entonces, no se olviden eso, ¿no? Con respecto a la parte semiológica de la anatomía, pues miren, el hígado pues es un órgano ovoide que pesa aproximadamente 1.500 gramos, ¿no? Es una masa bastante compacta y se mantiene básicamente por la presencia de la vena cava inferior, las venas suprahepáticas y el ligamento coronario, triangulares, redondo y suspensorio. O sea, todos estos elementos lógicamente intervienen en la posición del hígado, ¿no? Es importante ver las características de la anatomía del hígado porque en la inspección, palpación, si no sabemos las características, por lo tanto, nuestro acto de palpación tenemos que definir, ¿no?, las características que tiene. Entonces, ¿cuál es lo normal para saber cuál es lo anormal, ¿no? O sea, miren las características que tiene el hígado, ¿no? Poquito ovoide, ¿no? Y dónde está la vesícula, y esto va a ser puntos referenciales para el examen físico, ¿no? Dividido por el ligamento suspensorio, ¿no? En dos secciones, ¿no? El lado derecho y el lado izquierdo, porque también a la inspección vamos a ver aumento de la consistencia o presencia de una tumoración o de un abombamiento en el lóbulo derecho. Entonces lo mencionamos a la inspección porque todo lo que sentimos, percibimos, palpamos, auscultamos, tiene que ser regional.
Y también, si la impresión es que el hígado, ya lo tenemos que poner en la impresión. Entonces, la parte superior está el diafragma y también por el corazón y la pleura, que de alguna manera eh, están comprometidas en la parte superior, y por debajo está, lógicamente, el último alto costal, o 1 centímetro por debajo del último costal, es más o menos la anatomía en la que se bifurca el hígado, ¿no? Tenemos la cara posterior, es cóncavo, ¿no? Y vemos ahí, esto es como un libro, ¿no? Está abierto así, ¿no? O sea, y por lo tanto lo vemos de la forma así, ¿no? Es como que hemos abierto la página para el otro lado, ¿no? Y ahí vamos a ver, ¿no? La vena porta, en la parte superior, la vena cava, por donde sale, la vesícula, ¿no? Y se ve también la arteria hepática, ¿no? Todo eso con respecto a la cara posterior, ¿no? El surco derecho está formando está eh, relacionado con la vesícula biliar y también con la vena cava, ¿no? Entonces, estas son las características que tiene el hígado, ¿no? Subyacente, mire, aparte del estómago, y también por debajo se encuentra el colon transverso, ¿no? Esos son los ligamentos que de alguna manera están relacionados con el sostenimiento del hígado. Ahí tenemos los ligamentos coronarios, el ligamento falciforme, los ligamentos triangulares en la parte lateral, ¿no? Y que de alguna manera sostienen al hígado, ¿no? Y está cubierto por una fibra que es la cápsula de Gibson. Esta cápsula de Gibson, ¿no? Es una membrana muy delgada y transparente, pero que sí hay inervación, presente inervación nerviosa. Por lo tanto, cuando hay un crecimiento hepático, lo que vamos a ver es dolorabilidad del hígado, pero realmente el hígado no es una masa que duele en sí, excepto lógicamente en cosas necróticas o en tumorales, ¿no? En lo que duele es la cápsula de Gleason, por ejemplo, en una hepatitis, ¿no? Hay hepatomegalia, pero ese dolor opresivo, comprensivo, es por la extensibilidad de esta cápsula de Gleason, ¿no? ¿Ya? Entonces, muy importante. En sí, el hígado no duele, ¿no? En el caso de inflamatorio, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a ver la presencia de, de los ligamentos un poquito más. Vamos a pasar. Las diferentes variantes anatómicas, algunas anatómicas normales y algunas lógicamente anormales, ¿no? De la característica del hígado. Pero no solo va a definir anormales porque puede ser variantes normal, pero las características del examen físico, si son nodulares, duros, eh, eh, demasiado grandes, lo que es, ahí vamos a buscar la patología, ¿no? Mm, ¿no? Algunos, ¿no? Bastante ovoide, pero bastante crecido, da la impresión que es crecido, ¿no? Por la, la presencia del lóbulo derecho bastante grande, en la primera, en el segundo un poco más, ¿no? Que se puede ver un poquito más achatado y largo. Estas características, algunas podrían ser, ¿no?, parte natural, pero si el paciente tiene sintomatología muy evidente, estas podríamos asumir que son anomalías, ¿no? Dentro de las variantes anatómicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso 1, ¿no? Ahí sí lo percibimos y ya lógicamente el paciente viene sintomático, de repente dolor, hipocondrio derecho, fiebre, etc. Y hacemos el examen físico, ¿no? Sí, hay un crecimiento, daría del lóbulo derecho, ¿no? Y a la palpación lo sentiríamos también, ¿no? Y eso tendríamos que ver a expensas.
Sin embargo, en el 1, 2, el 3, vemos ahí que es bien alargado y que el lóbulo izquierdo probablemente cubre hasta el hipocondrio izquierdo. Entonces ahí a predominio y con inclusive a la percusión lo podríamos delimitar hasta, miren, hasta la región del hipocondrio derecho, casi que cubre, ¿no? Y eso es muy importante, el examen físico en la parte de digestivo, es muy importante la percusión, ¿no? Y la palpación. Son dos elementos muy importantes. Como en cardiovascular, por ejemplo, es la auscultatoria. En el aparato digestivo, la palpación y la percusión son los elementos tal vez que, que son los más importantes, y la realización de una buena palpación y percusión nos puede hacer diagnósticos más finos, ¿no? Con respecto, ¿no? No, bueno, esto es un poquito para que veamos lo mismo que antes. Vamos a comenzar un poquito tarde. Bueno, las funciones del hígado son muy importantes porque si hay una alteración a nivel hepática, inflamatoria, tumoral, necrótica, ¿no? Va a influir lógicamente en las funcionalidades del hígado, ¿no? Interviene en forma del metabolismo de azúcar, de las grasas, del colesterol, ¿no? Y del sistema inmunitario. O sea, una persona no puede también, si hay una falla hepática, el paciente se muere, ¿no? O sea, es un órgano indispensable, fundamental. Hay insuficiencia hepática también por un paciente que de repente con una cirrosis, una hipertensión portal, finalmente termina en una falla. Hay falla hepática aguda y falla hepática crónica, ¿no? Entonces, los nutrientes pues pasan por el hígado y lógicamente de alguna manera interviene en la formación de albúmina, proteínas, también de alguna manera sirve un elemento fundamental la secreción externa de la bilis, ¿no? Interviene también en la almacena y produce proteínas, y las proteínas también son fundamentales como en la unión con muchos, mm, eh, con la unión de muchos elementos fundamentales endocrinológicos, ¿no? Que son hormonas, ¿no? Y entonces a la deficiencia de estos, de la albúmina, transportadora de muchos de estas hormonas, también influyen en su capacidad de fijación, ¿no? También almacena muchos nutrientes, ¿no? Entre ellos vitamina A, D, K, ¿no? Como filtro de muchos patógenos y toxinas en el hígado, ¿no? Porque a veces hay medicamentos que producen hepatotoxicidad, como también la presencia de algunas sustancias químicas y que pueden generar hepatotoxicidad. Interviene el almacenamiento del hierro y también en la presencia de folato y vitamina B2. Entonces, miren que el hígado es un elemento fundamental. Y lógicamente la conversión de exceso de glucosa en glucógeno como almacenamiento, ¿no? Tenemos que las vías biliares, ¿no? Ya que también son elaboradas en el hígado y evacuadas por los conductos biliares. Entonces ahí tenemos un poco la anatomía del conducto hepático derecho, izquierdo, finalmente la formación del cístico, ¿no? La vesícula biliar se llena, ¿no? La bilis, y finalmente los conductos hepáticos como el conducto cístico forman el colédoco y desemboca y finalmente en la polla de Barter y de alguna manera el desagüe de la bilis, ¿no? Entonces tenemos ahí
el hepático común, el cístico y el coledo. ¿Por qué es importante ver estas vías biliares? Cualquier fenómeno obstructivo que pudiera verse va a generar alguna respuesta desde el punto de vista clínico, ¿no? Inflamaciones de la vesícula, fenómenos obstructivos intrínsecos o sea, de la luz por un cálculo o la presencia de un proceso tumoral que hay de vesículas también, o compresivos externos en relación a por eso, tumoración de la cabeza de páncreas podría generar un problema colestático, ¿no? Y tenemos la anatomía, ¿no? De la presencia de las vías biliares, ¿no? Y los conductillos biliares que se anastomosan entre sí y formando los conductos biliares ya tanto derecho como izquierdo. Y finalmente dice, eh, eh, es la formación del conducto hepático común, ¿no? Miren la bifurcación de ellas, ¿no? Muy bien, entonces, y ya habíamos mencionado, ¿no? Este es un poquito la repetición acerca de la anatomía, lo pasamos de largo. Entonces, ¿qué es lo más importante en la parte semiológica, no? Además de ya de un razonamiento de la parte anatómica, vamos a ver con respecto ya a la historia clínica. La historia clínica del paciente, ya sea con sintomatología hepática o con de vías biliares, ¿no? La edad. ¿Por qué es importante la edad? Ahí tenemos porque, por ejemplo, enfermedades desde el punto de vista eh, hereditarias, congénitas, si hay una presencia de ictericia, ya tenemos que de alguna manera relacionarlo como tal. Sí son los pacientes bastante jóvenes, ¿no? Da, por ejemplo, la ictericia, la presencia y enfermedad de Gilbert o puede estar relacionada con trastorno de la bilirrubina. En cambio, si es de jóvenes, ya apareció un poquito más tardía, si hay enfermedades más infecciosas, por ejemplo, la hepatitis, ¿no? Hepatitis viral, la virus A, la virus B o virus C por contacto sexual o transfusión sanguínea, que también se lo podía, si el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente, ¿no? Interrelacionado. Los antecedentes tienen que ver mucho con, lógicamente, la enfermedad. Si es el adulto, ahí tenemos la litiasis o procesos tumorales, ¿no? Que es más frecuente y también en el adulto vamos a ver si es hombre o mujer. Si en la mujer más predomina los cálculos vesiculares, ¿no? Y en los ancianos vamos a ver una de las causas más es la más cronicidad, por ejemplo, los cirróticos, tumores, ¿no? Y en la mujer predomina las disquinesias a nivel que se puede ver por trastornos a veces disquinesias vesicular, ¿no? Entonces, el antecedente es un factor importante como también la afiliación, o sea, de que vemos un paciente ictérico y joven, ¿no? Y con una fase febril, ya nos imaginamos probablemente que es una hepatitis, ¿no? ¿Qué datos importantes o antecedentes tenemos en el paciente, no? Obesidad mórbida, por ejemplo, acá tenemos un paciente que es el primero que están viendo ahí, que se le está midiendo con una cinta métrica la región del abdomen, ¿no? Mm, ahí tenemos también que puede que puede tener relación con hígado graso, ¿no? Entonces, miren, ve, eso es un factor que también tenemos que ver qué antecedentes o cómo es el paciente. Inyectables, agujas, filtros que se colocan, ¿no? Y si el paciente ahí ha habido un elemento fundamental, con qué agujas se lo han hecho a otros, a muchas personas que igual que, que han utilizado el mismo elemento, la misma aguja, lo mismo y ahí la transmisión de hepatitis a virus B o a virus C.
perdón, virus B, pero ahí tenemos también la transmisión del VIH, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente en la conducta sexual y también, y se ha eh, tallado algunos de esos elementos, o se ha ido al odontólogo también, ¿no? Puede ser, hay que preguntarle, ¿no? Y a veces no es fácil la preguntarle con respecto a su conducta de riesgo. La mayoría no les va a decir en la primera instancia, ¿no? Pero conforme, o sea, ustedes van dialogando, manteniendo una confianza y el paciente le puede decir la actividad sexual, ¿no? La conducta sexual, ya lo han hecho en semiología general, cuántas parejas tiene, si es infiel, si es el varón o mujer, ¿no? Y es casado, pero si tiene otras conductas de riesgo, ¿no? Que ha tenido, ¿no? Otras relaciones fuera de su matrimonio. Hay que preguntarle, o sea, y el paciente al inicio le va a molestar, va a pensar, entonces habría que explicarle que es parte de la historia clínica tener estos antecedentes, ¿no? Importante. Posteriormente también vamos a ver sobre el motivo de la consulta, ¿no? ¿Por qué viene? O sea, ¿qué molestias tiene? ¿No? Hacer una revisión por sistema también es importante, ¿no? ¿Qué hábitos nocivos tiene el alcohol, ¿no? El consumo de alcohol. Y hace cuánto tiempo, qué tipo de ingesta alcohólica tiene, ¿no? Si es vino, cerveza, whisky, etcétera, y la proporción que hace, ¿no? En cada ingesta y cuántas veces a la semana, ¿no? No le van a poner ahí, doctora, sí, toma cerveza, ¿no? Punto ya. Pero no sé cuánto tiempo, ni sé tampoco hasta dónde llega, si llega hasta la embriaguez, eh, si es una conducta social, hay que hacer un examen, hay que repreguntarle, ¿no? Bien. ¿Y cuánto tiempo tiene, no? Imagina, doctora, ¿no? ¿Usted ingiere alcohol? No. Ya, por ejemplo, puede ser una de las respuestas, ¿no? No, doctora, no ingiero alcohol. ¿Me escucha? Sí, doctora, ahora sí. Perfecto, sí. Entonces, sí, ahí me tienen que decir. Muy bien. El consumo también de medicamentos. A ver, alguien del grupo me contesta, ¿por qué es importante o se conocen algunos medicamentos que pudieran condicionar hepatotoxicidad? El paracetamol, doctora. Ajá, claro, ahora que estamos usando bastante paracetamol. Entonces, sí puedes producir hepatotoxicidad a dosis masiva, lógicamente, ¿no? No como ahora lo estamos dando,
en pequeñas dosis. Pero hay otros que más, o sea, si bien es cierto lo produce, hay otras con más frecuencia. Por ejemplo, la hepatotoxicidad de la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, que es muy frecuente, ¿no? Muy común usarlo en pacientes, lógicamente, con tuberculosis pulmonar o tuberculosis sistémica. Lo usamos, entonces es un riesgo, ¿no? Y que lamentablemente cuando no tenemos esos medicamentos de primera línea se nos complica eh, la, la, el tratamiento, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si el paciente hay hepatitis granulomatosa por tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿cómo orientarnos a que está relacionado con la hepatotoxicidad del medicamento? No, previo a la terapéutica se le hace pruebas hepáticas completas. Entonces, si el paciente ya estaba alterado, no es por va a entrar de igual al tratamiento, pero ya tenemos una referencia que estaba la transaminasas alta, fosfatidilina alta, porque producen, bueno, alteraciones a nivel de hígado, y ya de repente hasta si no nos damos cuenta, pero sale inclusive la bilirrubina podría estar elevada. ¿Procede a la medicación? Sí procede, pero de alguna manera vigilando esos análisis, ¿no? Y porque a veces también iniciamos sin haberle realizado las pruebas hepáticas y de repente al tercer día, no sé, nos parece un poquito histérico, le tomamos las pruebas hepáticas y se han alterado. Y no es por el medicamento, sino fue que desde el inicio ya lo estaba. No es un impedimento al programa eh, de TBC con pruebas hepáticas alteradas, porque podría estar relacionado con la misma enfermedad, ¿no? Entonces la hepatotoxicidad sí es importante, ¿no? Y algunos medicamentos. Entonces tienen que ponerlo en la historia clínica. Si hubo cuadros anteriores, ¿no? Si hubo relación con la ingesta de comida, ¿no? En caso de cálculos, ¿no? El paciente mismo refiere, ¿no? Yo cuando como grasa tengo disconfort abdominal, se me distiende, tengo cólicos, entonces eso hay que ponerle historia, ¿no? Si está con elementos tóxicos también, ¿no? Que puede ser de alguna manera eh, influyen en la enfermedad actual, ¿no? Si hay contactos con hepatitis, inyectables, sueros, transfusiones, ¿no? Eh, bueno, hace muchos años, por ejemplo, mm, tuve un caso de un paciente con hepatitis que su conducta vino por diarrea. Él no tenía conducta de riesgo, entre comillas, y el, el paciente venía por diarrea crónica. Entonces, la verdad, como no tenía conducta de riesgo, nuestra primera impresión fue un linfoma intestinal, ¿no? Parasitosis, no parecía porque era de Lima, ¿no? Había bajado de peso discretamente, sí era una diarrea crónica, pero desde el punto de vista de otras manifestaciones, negaba, excepto de que ya se mantenían 6 meses con el mismo cuadro, ¿no? Entonces, ahí le está diciendo lo de conducta sexual, ¿no? Por ejemplo, este paciente salieron todas casi, las primeras pruebas iniciales, parásitos, etcétera, salieron negativas, pero se le hizo, ¿no? Una prueba de VIH, ¿no? Porque ya era protocolo de diarrea y salió positivo, ¿sí? Dijimos, no puede ser, y ya bien confirmado, ¿no? Ahí a la repreguntar la interna residente le niega, vuelve a negarle, ¿no? O sea, doctora, no ha habido transfusiones, no se ha hecho ninguna, en los últimos años, alguna reparación a nivel dental, nada que nos podía de riesgo la esposa. Era una esposa muy de casa, hijos universitarios, el señor muy respetable, etcétera, etcétera, y que creo que también era de una congregación religiosa, y de una familia muy bonita aparentemente, y lo era, sino que
lamentablemente la vida salió. Entonces, le volvemos a preguntar y por ahí le preguntamos, pero usted no ha tenido, o sea, los varones a veces piensan que la conducta de riesgo es cuando ellos tienen, o cuando de alguna manera salida fuera de casa es cuando tienen una relación paralela a su hogar, ¿no? Y yo creo que eso lo asumía él. Cuando yo le dije, pero usted no ha tenido una canita al aire, ¿no? Y él, como ya me entendió, como diciendo que por ese ahí ya había tenido, ¿no? Algo muy, muy del día, ¿no? Una cosa muy pasajera, ¿no? Y me dijo, hace 5 o 6 años he tenido en una reunión, etcétera, se había encontrado con una chica y ahí terminó todo, pero eso no, él no lo mencionaba como una relación fuera del hogar, pero nosotros estábamos con conducta de riesgo, ¿no? Ahí él dijo que sí, ¿no? Y probablemente no una, sino por ahí de vez en cuando había tenido. Por eso la forma es muy importante también, cómo preguntarle tranquilo, no, tampoco sacudirse, dime la verdad, no, la verdad que a veces no lo van a decir. Antecedentes patológicos importantes, ¿no? Si ha tenido contacto de hepatitis, en caso que también es justo él el que iba a contar por la memoria, era una señora de 60 años que venía justamente por baja de peso, decaimiento, baja de peso considerable en el último mes, por lo menos unos 7, 8 kilos, eh, y se puso histérica, ¿no? Esa es la historia del interno. Entonces, mayor, 60, 65 años, ¿no? Baja de peso, sin molestias vagas, decaimiento y ictericia, ¿no? Entonces uno dice, lo primero, mayor edad, neoplasia. Entonces vamos a hacer el estudio con la impresión diagnóstica, pero ese mismo día le di a un alumno que había venido y entonces le digo, hale la historia clínica y mañana la vamos a estudiar. Y el alumno me decía, la historia comenzaba de que había tenido hace más o menos 3 semanas fiebre, decaimiento, malestar general, posteriormente asco a las comidas, posteriormente el paciente había tenido orinas como té cargado, ¿sí? Y se había iniciado la presencia de ictericia, ¿no? La fiebre con tendencia a caer y cae, ¿no? Porque en la primera semana de todo este evento, ella se sentía muy agotada, muy asténica, ¿no? O sea, la verdad que no podía ella hacer su labor normal. Muy bien. Después de esa semana comienza a tener un poquito mejor apetito, pero la ictericia se intensificaba. No había dolor, un poquito de dolor tipo ofensivo en la región del hipocondrio derecho, y la ictericia se vio aumentando, y por eso se asusta y viene al hospital, ¿no? Su estado general había mejorado discreto un 30%, no como en la primera semana. ¿Qué podría suceder en este caso, no? Entonces ahí venía a ser los diagnósticos diferenciales, lógicamente podría estar relacionado a qué creen ustedes que están ahí presentes. ¿Alguien? A ver. ¿Quién? ¿Karina? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, a ver, Guamán, Álvarez, a ver.
¿Qué piensa usted? ¿No? Bueno, entonces, en este caso, ya que, bueno, están recién en la parte inicial, esto era, la primera no neoplasia, la segunda historia diferente. ¿Han escuchado? Diferente. La segunda historia me lleva a pensar algo infeccioso, la fiebre, ¿qué pasa? Y entonces, toda enfermedad tiene forma evolutiva, la forma de presentación, cómo va con los días y cómo va este, mejorando. Entonces, la segunda historia era de una hepatitis grave. Entonces, ¿pero qué le faltaba? ¿Qué le falta a la historia para antes de iniciar el examen físico? A ver, ¿qué le falta? A ver, Hurtado. ¿Me escuchan? Sí, sí, doctora. ¿Podría hacer las inmunizaciones? ¿Ah? No he escuchado bien. A ver. Sí, preguntar acerca de la inmunización. Ya, muy bien. Entonces, ujú, muy bien. Entonces, me faltaba antecedentes, ¿no? Antecedentes. Antecedentes. Y entonces habría que preguntarle, pues, ¿no? Ya que los antecedentes que me había mencionado, no me había hecho antecedentes que enriquecen esa historia clínica, ¿no? Vamos y preguntamos al paciente, ¿no? Oye, porque la cosa era diferente, ¿no? La primera historia y la segunda historia. Era una historia muy detallada, la del alumno. Es una historia, una de las mejores historias que he visto. Entonces, eh, la pregunta era, dentro de antecedentes, ¿qué le hubiesen preguntado ustedes? A ver, Limo. A ver, Limo. Nada. Hurtado. Hurtado. Doctora, buenos días. Buenos días. Doctora, Dime. no, Cori, doctora. Sí, Cori. Doctora, yo, en el caso que usted está preguntando, yo hubiese preguntado si tuvo antecedentes de alguna infección por el virus de la hepatitis eh, A o el E, doctora. O por Muy bien. por el B sobre todo, ¿no, doctora?
Muy bien, eso, por ahí vamos. Entonces, miren, preguntamos a ella si había alguien en su entorno con hepatitis o que había tenido algo similar a ella. Y ahí vino la sorpresa, porque ella dice, yo cuido a un sacerdote de 80 años que ha tenido hepatitis. ¿Ya? Se completó la historia, todo era hepatitis. Entonces, los antecedentes nos ayudan, ¿no? Entonces, la historia era perfecta, pero le faltaba la base epidemiológica. Un momentito, se me ha ido la imagen. Perdón, ¿me escuchaba? No, no, doctora, no se la he escuchado. Recién Pues ahorita. ya. Entonces, estábamos pasando acerca de los motivos por la que el paciente, por los motivos por que el paciente viene. ¿Me escucha? Sí, sí se escucha, pero no se ve en la imagen, no se ve en las diapositivas.
¿Ven la imagen? Chicos, ¿ven la imagen? Doctora, sí veo, dice examen físico, inspección, doctora. Ay, ese debe ser mi computadora. Sí se ve entonces, doctora. La señal debe ser. Sí, doctora, ahora sí ya puedo visualizar las diapositivas. Doctora, no se le escucha. Ya. Sí, un momentito, ¿eh? Ya está bien, doctora. ¿Me escucha? Sí se escucha, ¿Me doctora. escucha? ¿Sí? Sí, doctora, se le escucha. Sí, doctora, sí se escucha. Bien. Entonces, vamos a continuar con los signos más importantes desde el punto de vista clínico, ¿no? Ahí nos habíamos quedado, examen físico, la ictericia, las características de la ictericia, ¿no? Ya. Por ejemplo, miren, hay un caso de una lesión de punto de vista ictericia, ¿no? Hay la primera de un tinte bien amarillo resaltante y en la segunda es también amarillo pero con una tendencia más verdosa, ¿no? La primera es una lesión hepatocelular. La segunda probablemente un patrón colestásico, ¿no? Porque es de una tendencia más verde, ¿no? En esta se va a ver todavía con más intensidad, ¿no? Miren, ahí tenemos una ictericia flavínica, ¿no? Un tinte amarillo, pero no tan intenso. En la segunda, rubínica, ¿no? O sea, con más intensidad, esos pacientes usualmente con hepatitis crónica, pacientes cirróticos. En la tercera, de coloración casi verde, ¿no? Se ve ante todo en los pacientes con hepatitis colestática, patrón colestásico, y en la última de un patrón más oscuro. O sea, la intensidad sí nos interesa porque va relacionado con el cuadro clínico, ¿no? De repente acá un fenómeno subtivo extrahepático, por ejemplo, el tumor de páncreas,
con, de cabeza de páncreas con compromiso del colédoco, ¿no? Entonces se puede ver un patrón colestático, ¿no? En el segundo caso, lo más probable es cirrótico, y en el tercero puede ser una hemocromatosis, ¿no? Por la intensidad y la forma de presentación del cuadro clínico. Entonces, sí es importante también otras manifestaciones, por ejemplo, la presencia de orina colúrica, ¿no? Como té cargado, ¿no? Ustedes no van a poner la historia clínica colúrica, excepto de que el paciente venga con una ictericia franca y lo interrelacionamos, ¿no? Pero si todavía el paciente no tiene ictericia que nos llame la atención, o pongan orina como té cargado, ¿no? O sea, es lo mejor, lo comparativo, ¿no? La ictericia, por ejemplo, acá tenemos de coloración bastante verde, ¿no? Y la presencia de diarrea, por ejemplo, y de esteatorrea, ¿no? Usualmente que se ve en síndrome de mala absorción en algunos patrones colestásicos crónicos, ¿no? Y otra característica de pacientes con patrón colestático, por ejemplo, la hepatitis es la presencia de prurito, ¿no? Por ejemplo, la cirrosis biliar primaria, ¿no? Se puede ver también todas estas características, ¿no? Por eso es muy importante la relación entre los signos y los síntomas que tiene el paciente. Acá tenemos, ¿no? El paciente tiene ictericia, pero además tiene la presencia de aumento de la pigmentación, como vemos, es un trastorno hereditario la hemocromatosis, que está en relación con el metabolismo del hierro y acúmulo excesivo de este metal, ¿no? En diferentes órganos, ¿no? Acá el otro tenemos la anillo de color dorado verdoso que se ve en la parte inferior de la córnea, también de la enfermedad de Wilson, ¿no? Y por el exceso de cobre, ¿no? Son enfermedades hereditarias, ¿no? Y tenemos acá enfermedad de Osler-Weber, ¿no? Es enfermedad también autosómica que se puede ver, presencia de telangiectasias en diferentes partes del cuerpo, y también epístasis, y además hay malformaciones desde el punto de vista arteriovenoso pulmonar en el hígado, ¿no? Es la última. Hay otros signos indirectos que nos van a ayudar a una hepatopatía crónica. Por ejemplo, acá el eritema palmar en los cirróticos, las uñas de Terry, también hepatopatías crónicas, blanquecinas, solo en el borde final la presencia de una luna media oscura, ¿no? Las edemas por hipoalbuminemia, muy importante, ¿no? El hipocratismo digital, que se ve en enfermedades crónicas respiratorias, como en enfermedades algunas cardiovasculares, también se puede ver en pacientes con hepatopatías crónicas en cirrosis, ¿no? Por shunt arteriovenoso. La contractura del Purtrey también se puede ver en los pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Y algunos trastornos relacionados con la plaquetopenia, en pacientes cirróticos puede haber también hemorragias en piel, ¿no? O trastorno de la coagulación que tiene que verse también en pacientes con hepatopatía crónica, ¿no? Vamos a ver lesiones, erosiones, evidencia de rasgados, ¿no? Entonces, estas evidencias, ahí tenemos escoriaciones, la formación de ala de poriposa, porque hasta ahí nomás llega su mano a rascarse, ¿no? No es más que por eso, ¿no? Pero el prurito es un signo, ¿no? En patrones colestásicos, ¿no? O crónicos, es un signo que se puede ver en los pacientes con ictericia, ¿no? Aquí tenemos algunos estigmas de hepatopatía crónica, ¿no? Esto es solo a la inspección, ¿no? Signos de araña de mariposa que se puede ver en el rostro, ¿no? En la mejilla, ¿no? A veces con un tinte rosado, muy rubicundo, y esta es telangiectasia. O es tanto telangiectasia que se produce el alcohólico, ¿no? ¿Han visto los alcohólicos? Bastante. Puede haber también hipertrofia de las parótidas, y las glositis carenciales en el alcohólico, usualmente
no se alimentan bien y esto puede traer trastornos de nutrición, ¿no? Si bien es cierto, están edematosos, pueden desnutridos y la ingesta simplemente de alcohol, ¿no? Que ingieren diariamente y con disminución de nutrientes, ¿no? El paciente alcohólico no le gusta comer. La auscultación se realiza en el hígado. En algunos casos sí va a haber alguna patología, ¿no? Por ejemplo, si hay aneurisma de la hepática, sí puede encontrarse un soplo, o también por la mayor urgencia venosa en caso de hipertensión portal, ¿no? O en el síndrome de Creulier, ¿no? Que hay hipertensión portal con anastomosis portocava. Y también se junta otros signos como anemia, esplenomegalia, ¿no? En estos pacientes puede haber cirrosis como no, ¿no? Son un poco raros, son enfermedades raras, ¿no? Pero hay que tenerla en cuenta, ¿no? Entonces la auscultación, también la auscultación se puede hacer en el espacio de Traube, ¿no? ¿Sabes cómo es el espacio de Traube? Usualmente es los ruidos, la percusión es timpánico, lo normal, pero si hay un hígado crecido, se va a auscultar mate, pero también en ayunas también puede encontrarse ruidos hidroaéreos, ¿no? Entonces, la auscultación también, si hay una hepatomegalia, lógicamente acá la auscultación no se va a transmitir. ¿No? Caso de hipertensión, ya habíamos dicho que puede haber un pequeño susurro, muy leve, la verdad que es muy difícil esta auscultación. No es frecuente encontrar algo que nos llame la atención, la auscultación. Para ver la maniobra de si hay un hígado y hasta dónde llega, abarca el hígado, podemos utilizar la presencia del estetoscopio, ¿no? Entonces se va subiendo el estetoscopio en la margen donde está el hígado y se va rascando con la uña, ¿no? La intensificación de este sonido indica dónde está el área del hígado, ¿no? Es un elemento que nos ayuda, ¿no? Esta maniobra de rascar. ¿Se debe hacer? Sí, ¿no? Ahora, esto determina también un examen un poquito más detenido. Ahora con la tecnología hay muchas cosas que se nos van perdiendo, pero básicamente porque a veces decimos, ¿será, no será? Hay siempre duda, tiene que ser el examinador muy experto, y de repente ahí tenemos cerca un ecógrafo y lo hacemos en un segundo y ya podemos de alguna manera rápidamente resolver si hay gran hepatomegalia o no. Otras pruebas de ayuda otros nos va a ayudar, otras maniobras nos va a ayudar, ¿no? Entonces, la palpación, ¿no? Es muy importante y para eso determinar cuál es la altura del hígado, cómo es el tamaño del hígado. Ahí lo vamos a ver cómo es lo normal. Entonces, la línea media clavicular, hasta por debajo del último arco costal flotante, lo máximo que va a llegar es un promedio entre 7 a 13 centímetros, ¿no? Ese es el tamaño. Y usualmente el hígado no llega, o un dedo tras vez sobre el último arco costal. Ese es el límite, ¿no? O sea, y cuando buscamos hígado, lo estamos buscando más en la parte inferior entre el hipocondrio y flanco, ¿no? Pero miren dónde es el límite, o sea, prácticamente no lo van a palpar. Muy difícil la palpación del hígado, ¿no? Miren hasta dónde llega, y en esta parte de la región del epigastrio es muy difícil palpar el hígado tampoco, por lo tanto, lo que se palpa más es esta punta que va por debajo del último arco costal hacia abajo.
Y el crecimiento, cuando es uniforme, ahí sí se puede palpar, ¿no? Teniendo referencia, mira, este borde inferior, cuando crece, sí se puede palpar con los bordes, ¿no? La palpación, para poder tener mayor margen, se comienza desde la fosa ilíaca derecha, o sea, muy baja, ¿no? Y se va subiendo hasta la región del hipocondrio, hasta toda la región del hipocondrio derecho. Las manos tienen que estar, no se olviden, tibias, ¿no? Porque ahora en invierno, si lo hacemos con manos frías, de todas maneras vamos a generar molestias en el paciente, ¿no? Hay varias formas de palpar la superficie ¿no? Una que es una palpación simple mono-manual y otra que puede ser bimanual. Son maniobras que vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué es lo que a la palpación vamos a describir? Los bordes, ¿no? ¿Cómo son los bordes? Si son cortantes, si son romos, cómo es la superficie del hígado, si es liso, nodular, ¿no? Si produce dolor o no hay dolorabilidad y la consistencia del hígado, ¿no? Entonces, definir el tamaño, por dónde está el borde. ¿Cómo es el borde del hígado, el borde inferior? ¿Qué consistencia tiene la superficie? O sea, encima, o sea, si es duro esa superficie también, porque es blando, ¿no? Pero en algunos casos vemos una masa dura, dolorosa, predomina el lóbulo derecho, nodular. Ya estoy definiendo cómo encuentro ahí una masa, ¿no? Que es dependiente del hígado, ¿no? Entonces, tengo que describir todas esas características. Entonces, la palpación que hacemos es una palpación, puede ser monomanual, y ahí hay diferentes técnicas, ¿no? Puede ser bimanual de Matthew, la palpación bimanual de Chauffer, o de peloteo de Gilbert y la Glenard, y la palpación de Devoto, ¿no? Son diferentes maniobras que se utilizan para la palpación del hígado, ¿no? Todos estos nombres son quién los hizo por primera vez, quién los descubrió. Muchos nombres, pero lo importante es, si saben alguna técnica, utilizar una técnica bien hecha y describir todo lo que le digo, los bordes, las características, la consistencia, ¿no? No necesariamente van a utilizar, hay que tener los conocimientos, pero no necesariamente van a utilizar los 5 o 6 o tal vez más que van a ver en los textos, ¿no? Lo importante, si tienen una forma de hacer un buen examen con alguna de estas técnicas, utilicen una o dos máximas, pero bien hechas para la descripción de la palpación, ¿ya? Así que sí hay que tener conocimiento. Ahí tenemos la inspección o la palpación simple o monomanual. Miren, ¿ve? La posición de la mano en forma perpendicular y la punta de los dedos, ¿no? Y la palma de los dedos son los elementos que vamos a utilizar, ¿no? Para el examen físico. A la mano del derecha en el lado derecho del paciente, ¿no? Por lo tanto, las uñas deben estar bien cortas, mucho cuidado. Y si bien la palpación vamos a deprimir la región abdominal, no debe producir dolor. Entonces, esa puede ser entre franco esa es la monomanual. Ahí tenemos el signo del gancho, ¿no? Maniobra en la cual, la maniobra de Matthew o de gancho, ¿no? Se coloca el paciente, ¿no? Realmente como un gancho, ¿no? Teniendo las dos manos
en contacto con la pared abdominal y que se junten los índices, ¿no? Más o menos ahí. Entonces los índices ven que ahí la mano está ahí, los índices están juntos casi de las dos manos, ¿no? Y esta se fija mucho en la inspiración. El paciente inspira y es ahí donde se encuentra el mayor contacto con el hígado, ¿no? A la inspiración, ¿no? Eso ustedes se lo pueden realizar inclusive, ¿no? En forma monomanual como bimanual, ¿no? Fácil. Se engancha el hígado y a la inspiración, ¿no? Y ahí pueden ver de alguna manera la consistencia y el borde, ¿no? Como un gancho de la mano. Pero suave, no hay que ser, tampoco ni tan suave, pero un intermedio, ¿no? No producir dolor, ¿no? Miren cómo engancha realmente las dos manos sobre la región. Pero para eso primero hemos tenido una fijación hasta dónde llegaba el hígado, puede ser con la monomanual y palpando desde la fosa ilíaca hacia arriba, y donde encuentro una consistencia, de repente un borde encuentro del hígado, ya puedo hacer la maniobra del enganche, porque si de repente el hígado está muy por debajo de esa zona, no voy a poder hacer el enganche, porque el hígado, lo que quiero ahí es tratar de ver el borde inferior, y en esta nunca lo voy a llegar, porque en esta es para ver los bordes cuando están bastante altos. Pero si el hígado es enorme y está hasta en flanco, esta prueba no resulta, ¿no? Para ver el enganche. Tenemos al siguiente, la bimanual de peloteo o de Chaufar, ¿no? De Chaufar, ¿no? Una mano del examinador, la mano izquierda, se coloca por detrás de la zona lumbar, del lado derecho del paciente, ¿no? Y otra mano en forma perpendicular en la región del hipocondrio derecho, ¿no? Entonces ya tenemos que cogemos al paciente, una por detrás como una pinza y una hacia adelante, ¿no? Entonces, y lo que hacemos es presión hacia atrás, un poco hacia atrás, ya, presión de atrás hacia adelante, y adelante tratamos de sentir, ¿no? El borde del hígado, ¿no? Y la consistencia del hígado, ¿no? La parte de atrás presionamos hacia adelante y adelante cogemos, ¿no? Como que tratamos a través del, porque al hacer presión, elevar la parte de la región lumbar y el riñón y a través, detrás del riñón, elevar el hígado y hacia adelante lo que podemos fijar más las características del hígado, ¿no? Es como casi un peloteo del hígado para ver los bordes del hígado, ¿no? Entonces, esa es otra técnica que podemos usar. Y esa es más o menos la que hemos visto de Schauffer, ¿no? Miren, ese ante todo para ver los bordes, las características, la consistencia del hígado, ¿no? Tenemos otra, la palpación bimanual de Glenard, ¿no? Ahí lo que vamos a hacer es los dedos, ¿no? De la mano derecha, ¿no? Por debajo de la último arco costal, ¿no? Por debajo del diafragma, y vamos empujando el hígado para poder palparlo. Mientras, en la región de la mano derecha, cogemos con el pulgar y fijamos la zona del hipocondrio derecho
y para fijar mejorar esa palpación. Estas son técnicas que se utilizan para ver las características del hígado, ¿no? Ahora, si hay un buen examen físico monomanual, también es interesante, porque comenzamos de flanco y de alguna manera comenzamos a hacerlo fijando, básicamente ahí tenemos el sentido, ¿no? de la región palmar de los dedos, ¿no? Y la palma de los dedos para sentir, ¿no? La consistencia también. O sea, no necesariamente vamos a utilizar todas estas técnicas, ¿no? De repente el de Matthew es muy bueno cuando hay hepatomegalia. La del peloteo, cuando ya yo soy muy grande, también lo vamos a ver, inclusive fijar la consistencia y cómo está, ¿no? Y la de bimanual de Glenard también lo usamos, y a veces sin fijación inclusive, ¿no? Entonces solo utilizamos la mano derecha y sí vemos todas las características. Entonces todo depende de cómo se acostumbre, ¿no? Ahí vemos también otros métodos, ¿no? Pero lo más frecuentes son los que ya habíamos delimitado. Lo que sí tenemos que fijar es el borde del hígado. Usualmente el borde es romo, pero también puede ser afilado, ¿no? Un borde así como la lengüita, pueden inclusive percibir, ¿no? Como el borde de la lengua así, bien fina, son hígados normales, ¿no? Lo que es anómalo es cuando encontramos a la palpación, el borde puede pasar si es borde romo, cuando la consistencia del hígado realmente es duro, ¿no? El tamaño del hígado, la consistencia, eso sí ya nos hace pensar en algo. Por ejemplo, con hepatitis puede ser bordos, de bordes romos, ¿no? O afilados también puede ver, pero hepatomegalia, ¿no? Uno percibe el borde, todo el borde, y delimita bien el hígado, ¿no? Una delimitación bien se puede hacer, ¿no? Fácilmente. Después tenemos con respecto a la percusión. Miren, ve, ahí estamos haciendo la percusión, ¿no? Delimitando el tamaño del hígado según lo que ya habíamos dicho, la anatomía, ¿no? La primera que ya hemos pasado, ¿no? La percusión sobre la extensión de la mano derecha y sobre la falange media o la falange distal se percute en forma perpendicular, ¿no? La falange del dedo índice o medio, ¿no? Sobre la otra falange, ¿no? Y utilizando básicamente la muñeca, ¿no? La flexibilidad de la muñeca. No es dura, no se pone la mano contracturada y dura el dedo y con mucha presión. Es la muñeca, es la caída de la muñeca, suavemente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esta percusión porque podemos generar mayor dolor de lo que tiene. Así que yo creo que primero tienen que percutir sobre ustedes para lograr una buena percusión y después recién con los pacientes. Eso siempre lo hacemos en la práctica, ¿no? Así. El hígado es de una percusión mate, lo que se debe sentirse es mate, ¿no? Miren acá. Y acá está iniciando la percusión desde la línea media clavicular y va a bajar todo. La línea external también va a bajar. Y la línea axilar anterior, ¿no? De C3, C4, C5, va a delimitar la parte superior y va a seguir bajando para delimitar el tamaño del hígado, ¿no?
Esto es complementaria, lógicamente, de la palpación, ¿no? Si yo encuentro la palpación, el hígado 2 o 3 centímetros por debajo del borde costal y la percusión comienzo también, y delimito el borde superior hasta el borde, y ahí veo el tamaño del hígado, ¿no? Bueno, ¿en qué caso puede desaparecer, no? El signo de Chilaiditi, ¿no? Interposición del colon transverso. Puede perderse la percusión. O en caso de neumoperitoneo, o sea, una ruptura de una víscera beca me va a producir un neumoperitoneo, y lo que a la percusión voy a percutir timpánico, pero lógico va a tener otras molestias, distensión abdominal, dolorabilidad abdominal, etc. En cambio, en la interposición del colon a veces, bueno, un poco distendido, pero realmente no tiene muchas molestias. Sin embargo, a la percusión sí nos llama la atención. ¿Qué pasa ese? ¿Por qué está timpánico? Debe ser más en la interposición del colon, ¿no? Así que en algunas variantes puede haber variantes y por lo tanto puede cambiar la percusión. Acá tenemos con respecto a la presencia de ascites. Ya vamos a hablar ascites en la próxima, entonces voy a pasarlo porque nos hemos un poquito demorado en la exposición, ¿ya? Entonces, así te lo voy a dejar cuando haga el día de mañana, ¿no? Acá tenemos el examen, ¿no? En general, la inspección, la palpación de Chopper, como lo está haciendo, para ver los bordes del hígado, de Maffio, de enganche, ¿no? La maniobra de Murphy, en casos vesiculares, en el también lo vamos a ver. La palpación del vaso, ¿no? Eso ya no lo vamos a realizar ahorita, porque este hígado, la matidez desplazable, que ya lo vamos a mencionar, miren cómo le están haciendo, y la altura hepática, que ya habíamos hablado, ¿no? Es un compendio del resumen. Vesícula, ¿no? Es importante ver la dolorabilidad, ¿no? Hay un signo, la de Courcey-Terrier, por ejemplo, es la vesícula palpable. Normalmente en procesos inflamatorios, colecistitis, coledocolitiasis, fenómenos obstructivos, no va a haber la presencia de una vesícula palpable. ¿En qué caso se puede ver una vesícula palpable? En neoplasias de páncreas, sea de cabeza de páncreas, o sea de vesícula. Hay presencia de ictericia y vesícula palpable. Usualmente no hay dolor, ¿no? Son características en los que duele más en los procesos inflamatorios vesiculares, ¿no? ¿Qué tenemos que ver en la palpación de vesícula, ¿no? Si hay el punto cístico doloroso, ¿no? Y ese está entre el reborde costal derecho y el borde externo del recto anterior del abdomen. Es el punto referencial, ¿no? Ese es el punto cístico. O sea, si hay un proceso, una colecistitis, una colangitis, ¿no? Vamos a encontrar ese punto cístico positivo, decimos, ¿no? Y tenemos el signo de Murphy, ¿no? Interrupción de la inspiración. O sea, yo estoy por aparición del dolor cuando yo estoy haciendo palpación en el punto cístico, ¿no? Ese se llama el signo de Murphy, ¿no? Signo de Murphy. O sea, yo palpo el punto cístico y presenta dolor. Murphy positivo, ¿no? Por eso le decimos Murphy positivo, ¿no? Es lo más importante de la palpación. Bueno, las vías biliares también, ahí tenemos la zona dolorosa, que es la misma del Murphy, ¿no? O el punto cístico, ¿no? Así que no hay muchas variantes con respecto, ¿no? Ahí la maniobra de Murphy, ¿no? En la cual estamos los ambos pulgares en el punto cístico haciendo la maniobra. Esa es una de las formas. Puede ser en forma perpendicular o puede
las otras, los dos plurales, en la región del punto cístico. ¿En qué casos? En colecistitis, colangitis o cálculos biliares, litiasis, pero en procesos inflamatorios, ante todo el problema inflamatorio. Yo puedo tener mi cálculo y no tener mi Murphy, pero cuando se me inflama mi vesícula, una colecistitis crónica, ¿no? Ahí voy a tener el Murphy positivo, pero no necesariamente cuando no tenga signos inflamatorios. Puedo tener cálculos, pero no he llegado a eso. Entonces, la vesícula se palpa en condiciones solo patológicas. Dolarabilidad, sí lo puede haber también, pero en condiciones patológicas. La vesícula no duele. Por lo tanto, cuando duele es en acciones patológicas. Y cuando se palpa, igual, ¿no? Son patologías. Entonces, tenemos Courvoisier-Terrier, que ya lo mencioné antes, ictericia crónica, progresiva, la vesícula se palpa. ¿Cómo se palpa? Me dirán, es como ovoide redondita, ¿no? Siguiendo las características anatómicas de la vesícula, ¿no? Redonda, palpable, como un globito, ¿no? No sigue la curvatura. Entonces, ¿cómo diferenciar el hígado? Porque no sigue las características del hígado. El hígado, cuando crece, sigue la anatomía, ¿no? Puede crecer irregular, sí, puede crecer también irregular, pero predomina el lóbulo derecho o el lóbulo izquierdo, pero sigue, ¿no? Más o menos la curva de eso, ¿no? Y la otra no, es una pelota, ¿no? Y a veces puede no producir, inclusive, sin dolor. Ahí tenemos la ictericia desde el punto de vista Courvoisier-Terrier. No se debe a problemas de cálculos, ¿no? O sea, por más que tenga una coleocolitis, una obstrucción, no se me va a palpar la vesícula. Inclusive en los pacientes con colecistitis crónica, aguda, reagudizada, ¿no? Hay un saquito de pus, no se palpa, ¿no? Son los fenómenos a veces relacionados con enfermedades obstructivas a cáncer de vías biliares o de páncreas, ¿no? Ahí tenemos el signo, un poquito más explicadito, el signo de Murphy, ¿no? Signo de Murphy. Bueno, y tenemos ahí un paciente probablemente cirrótico con todas las molestias, ginecomastia, pérdida del vello pubiano, atrofia, que mañana lo vamos también a desarrollar en cirrosis, ¿no? Otra, la circulación colateral que puede mostrar el paciente, ¿no? Esplenomegalia, si hay signos de hipertensión portal, se puede tener, o un hígado muy pequeño también en cirróticos, ¿no? Puede haber esa citis y el hígado ya no se palpa, la verdad, porque es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, vamos a tener que en procesos crónicos, la mayoría va con hígado pequeño. Entonces, ya no va a palpar hígado, no, es muy reducido el paciente cirrótico, la mayoría, excepto que sea una hepatitis aguda, alcohólica, o una hepatitis o tumoral, también hay crecimiento, ¿no? Lo que sí va a haber otros signos que no haya, por ejemplo, la circulación colateral, la presencia de esplenomegalia, la presencia de ascitis, ¿no? O sea, son signos que están relacionados con enfermedad crónica, ¿no? Trastorno de conducta, de conciencia, ese sueño del sueño, alteraciones mentales, dependiente del grado de encefalopatía que tiene, ¿no? Puede también tener síndrome hepatorrenal y alteraciones a nivel de la hipocratismo digital, que ya lo habíamos mencionado en el anterior. Bueno, ahí, por ejemplo, en caso de colestasis crónica, ¿no? Estos ya son síndromes que los he agrupado, ¿no?
ahí tenemos fenómenos colestásicos crónicos, ya viene con acolia o hipocolia, ¿no? Paciente por un fenómeno obstructivo a una coleocolitiasis, lo que va a tener es esta sintomatología, ¿no? Bueno, y esto también es las características diferenciales de hepatomegalia, ¿no? Si tenemos dolor intenso en la región del hipocondrio derecho, puede estar relacionado por infecciones, ¿no? Ya sea agudas, bacterianas, ¿no? Sangrados, congestión venosa aguda. Hepatitis alcohólica te va a producir también, en caso, una gran hepatomegalia, ¿no? Dolor intenso. Y de gran tamaño, si el hígado, enfermedades infiltrativas, tumorales, poliquistosis hepática, también puede haber quistes hidáticos, ¿no? Ahí también va a haber hepatomegalia, ¿no? Y la que difiere a veces, porque son quistes hepáticos, es que la consistencia no es tan dura, ¿no? Porque guarda las características del quiste, ¿no? La metaplasia mieloide, ¿no? Produce pato y esplenomegalia, la leucemia también, pero todo bajo el contexto, porque son procesos mieloprolíferos, bajo el contexto de otros signos y síntomas que tiene el paciente, ¿no? En caso de, por ejemplo, reflujo hepatoyugular y hepatomegalia, también puede haber falla cardíaca derecha, ¿no? O sea, no necesariamente todo hepatomegalia es que puede estar relacionado con enfermedades sistémicas que de alguna manera el hígado también se puede congestionar o en pericarditis obstructiva, ¿no? Superficie dura, por ejemplo, en cirróticos o infiltración neoplásica. Superficie nodular, neoplasias también, ¿no? O quísticas, dependiente de las características que tengan, ¿no? Borde cortante, por ejemplo, hepatitis aguda, infiltración, congestión. O sea, la verdad que nos ayuda mucho el examen físico para tipificarlo. Miren, miren la hepatomegalia, si lo han pintado ahí todo azul es porque además que la han palpado, lo han percutido. Miren el tamaño del hígado, ¿no? Enorme, ¿no? Eso es lo que es un examen físico bien hecho, ¿no? Precisar, miren, y ahí todo se describe. En el aparato digestivo también vale poner una figura y poner ahí el tamaño en que a la percusión o la percepción de la palpación, siguiendo los rebores costales, tomando como referencia y tomarle una cinta métrica hasta cuántos centímetros por el último reborde costal. Entonces, en este caso sí pueden poner una figura en la historia clínica, ¿no? Más o menos poniendo las características del cuerpo y ahí cómo han palpado el hígado y qué tamaño. Ahí dice, por ejemplo, 18 centímetros, último reborde costal, ahí dibujan los rebores costal, baja hasta el lado derecho y el hipocondrio izquierdo cuánto. Entonces, sí pueden dibujar y ponerle ahí, en esta misma figura, el tamaño de la que han medido, ¿no? Bueno, ahí la característica del hígado, ¿no? Consistencia dura, leñosa, en tumores, en congestiva, insuficiencia cardíaca es liso, ¿no? Puede ser dolorosa, gran hepatomegalia, en cirrosis pequeños, ¿no? O puede ser también en la fase inicial gran hepatomegalia, ¿no? Hígado inflamatorio, ¿no? Hay hepatomegalia, ¿no? Discreta y algo dolorosa. Y también puede ser por enfermedades parasitarias, hay hepatomegalia y puede también ser muy dolorosa, ¿no? Bueno, algunos análisis que nos ayudan, la verdad que no está comprendiendo el capítulo, nos puede ayudar también para el diagnóstico. Esta parte yo creo que lo vamos a hacer más con respecto
a medicina 1, ¿no? Ahí terminamos. Bueno, entonces hemos terminado un poquito largo. La verdad que hígado de vías biliares es un capítulo bastante largo. Es importante dentro del aparato digestivo, ¿no? Te da mucha sintomatología. Así que el día de mañana vamos a tratar acerca de cirrosis, no, hipertensión portal, bueno, que la sumatoria de la mayoría de casos está relacionada con la cirrosis, y también de ascitis, ¿no? Que también es un poquito larga. No, ascitis es bien pequeño, pero cirrosis, volvemos a hablar un poquito de alguna sintomatología que ya hemos visto ahora, ¿no? Entonces, con eso vamos a tratarlo de acortar. Entonces, yo estaba pensando que tenemos el día lunes y martes 2 seminarios. Está Sí, la sí, delegada. doctora. Ajá. Entonces, porque de alguna manera, bueno, la forma de el capítulo, la primera rotación, siempre un poquito estamos más desorientados, tanto ustedes como nosotros. Entonces, pero los grupos y las prácticas a veces se están difiriendo por las teorías que estamos dando, ¿no? Era necesario hacerlo porque también ahí explicamos mucho de la práctica, ¿no? Así que prefiero de repente hacer las dos, porque, no sé, hay un grupo que es el que estoy a cargo de práctica, que son 3 alumnos. El segundo, el grupo que me toca seminario, no me acuerdo cuál me han puesto, creo que sobre hepatitis. Sí, doctora, es cirrosis y el otro seminario es de hepatitis vírica. Ajá. ¿Cuántos Viral. alumnos son? Sí. En el seminario de cirrosis son cuatro alumnos y en el seminario de hepatitis 3 alumnos. Ya, pues. Ya, entonces, los dos casos podemos hacerlo en un día para darle oportunidad de repente de fijar más conceptos en la práctica. Entonces, yo creo que en un solo día vamos a hacer los 2 seminarios, ¿sí? Sí, doctora, lo que pasa es que el doctor Benítez ha programado su teoría para el día lunes a las 10. Teoría. Sí, su No, teoría. ya lo hacemos el martes. O sea, el martes, teniendo el mismo horario que yo había separado, ¿ya? Lo podemos aumentar un poquito más, creo que hora y media le he puesto, un poquito más, y ahí hacemos los 2 seminarios. Claro, es de 8 a 10. Sí. De uno al otro, ¿no? Entonces traten de ser bien concisos, muy orientados al seminario, y ahí hacemos los 2 seminarios, ¿ya? El mismo día, martes. Día martes. Ya, ya está bien, doctora. El día martes, ¿no? Y ahí comenzamos seminarios mejor, ¿sí? Para tener oportunidad para que los grupos de práctica y algunos tengamos más horas, ¿ya? Ya, doctora. Perfecto, ya. Entonces nos vemos hasta mañana. Ya, doctora, hasta mañana a las 8 de la mañana también. Hoy día tienen, creo que también con el doctor, ¿no? Sí, con el doctor Pérez tenemos teoría. Hoy día también, sí, pues ya se van hasta las 12 también, de alguna manera, sí, pues cortamos un poco la práctica. Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿sí? Hasta mañana. Ya, doctora, muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Verdad, sí, no, Cori, Sí, doctora. lo voy a llamar dentro de unos Doctora. ratitos. Ya nos vemos, sí, nos llamo. No, doctora.
Chicos, el doctor Pérez va a crear otro grupo, otra reunión para su clase. Les voy a estar avisando por el grupo de WhatsApp. Gracias, Mili.